Hola, hoy voy a hablar del cuchillo de campo, los populares camp knife, y para que nos sirva de ejemplo me he traído el Nomad de 6 pulgadas y media, un clásico cuchillo de campamento. Hay muchos cuchillos que los podríamos considerar cuchillos de campamento. Básicamente cualquier modelo de cuchillo nos va a servir para hacer una acampada o hacer una actividad al aire libre. Pero si queremos afinar más esta categoría y realmente considerar a un cuchillo de campamento, tenemos que tener en cuenta una serie de características. Estas características, en primer lugar, es su longitud. La longitud de un cuchillo de campamento oscila entre las 6 y las 10 pulgadas. Este es de 6 pulgadas y media. Estaríamos hablando de que es uno de los cuchillos de campamento tirando hacia pequeños. El tema que sea en pulgadas es que estos cuchillos empiezan a ser populares en Norteamérica con el tema de la colonización. Todos estos pioneros, exploradores, tramperos que empiezan a poblar el norte de América utilizan este tipo de herramientas, ya que, como veremos, se trata de una herramienta muy polivalente. Un cuchillo de campamento tiene que ser, como os decía, apto para procesar alimentos, desde cortar carne, deshuesar una pieza de un animal o cortar verduras, hasta permitirnos utilizarlo en la caza, en la pesca, en desbrozar una zona para el campamento o en preparar una hoguera. De ahí que su hoja tiene que ser bastante robusta. En este caso son 5 milímetros de hoja. También tiene que tener un filo consistente. Esas son algunas de las diferencias que vamos a encontrar con el resto de cuchillos que también podríamos utilizar en una acampada. Vemos también que su punta es muy robusta, a diferencia de otros modelos en los que hacia mitad del lomo ya se va afilando la punta. Un cuchillo de campamento intenta conservar todo el ancho del lomo hasta casi el final de la punta. También tiene esta curva pronunciada al final con el objeto de utilizarlo, por ejemplo, para despellejar animales. En cuanto a las cachas, tradicionalmente pues se han utilizado materiales naturales como podría ser la madera, el hueso o el asta. Hoy en día los cuchillos de campamento, aunque podemos encontrar las cachas con diversos materiales, una muy aconsejable son las cachas de micarta, ya que estas van a requerir mucho menos mantenimiento y van a ser más duraderas. También este cuchillo cuenta con un pomo y una guarda. Por lo general también, como os explico, los cuchillos de campamento suelen tener una guarda, ya que la guarda va a proporcionar seguridad a la hora de trabajar, evitando que la mano se deslice hacia el filo. Así que a grandes rasgos esto sería un cuchillo de campamento. Hay cuchillos de campamento muy populares, sobre todo los utilizados por la empresa o la compañía de la bahía del río Hudson. Ahí se puede decir que este tipo de cuchillo formaba parte de la dotación de los trabajadores de esta empresa que se dedicaba al comercio de pieles y a la explotación de estas tierras. Así que vamos ahora a ver algunas cosas más en detalle de este Nomad 6.5. En esta ocasión el cuchillo no viene solo, le acompañan una serie de accesorios. En la versión que yo tengo viene con 2 metros de paracord y también con un práctico espejo de señales con un silbato. En el espejo tenemos las instrucciones por la parte de atrás, pero quizás más adelante haga un vídeo explicando cómo funciona un espejo de señales. Como os decía, en esta versión, además de estos accesorios, existe otra en la que también se incorpora un ferrocerio. La funda vemos que tiene unos agujeros, unos pasadores. Esto nos va a permitir, dada la longitud del cuchillo, pues si lo tenemos que llevar, por ejemplo, en el cinturón,
poderlo atar a la pierna para que no se mueva tanto si nos resulta molesto. Vamos a ver ya el cuchillo. Primero vamos a echar una ojeada rápida a la funda. Como veis, es una funda de piel, pero tiene una particularidad. Aquí dentro tiene una pieza de plástico que hace de refuerzo, más o menos, veis, va en toda esta parte. Vamos a ver si soy capaz de enseñaros esta pieza. Vamos a ver, veis ahí la pieza en el fondo, eso sería una pieza de refuerzo para evitar que cuando el cuchillo entre corte la costura y además quede perfectamente afianzado y no se mueva. En otro orden de cosas, vemos que la funda no tiene la trabilla que se pueda abrir. Permite el paso de cinturones hasta de 6,5 centímetros. Y ahora vamos ya directamente con el cuchillo. El cuchillo está hecho en acero Böhler N695. La longitud del cuchillo es de 6,5 pulgadas, la longitud de la hoja. 6,5 pulgadas vendrían a ser aproximadamente unos 16,5 centímetros y la longitud del mango son unos 12 centímetros. Es decir, que estamos hablando de un cuchillo casi que se nos va entre el pomo y los decimales que nos surjan a la hora de hacer la conversión de pulgadas a centímetros. Estamos hablando de un cuchillo que se nos va cerca de los 29 centímetros aproximadamente en su longitud total. Vemos que tiene un lomo que se hace un poco de punta caída hacia el final y la hoja tiene esta curvatura que nos va a permitir, por ejemplo, si cogemos el cuchillo así, hacer este gesto para, por ejemplo, despellejar un animal, como os he comentado al principio del vídeo. Es un vaciado plano, pero que llega al final con un filo convexo. El corte es exquisito, pese a tratarse de este filo convexo que le va a proporcionar más dureza al cuchillo a la hora, por ejemplo, de batonear. Vamos a hacer una prueba para que veáis el corte tan fino que tiene. Vamos a empezar desde aquí y vemos este corte tan fino, a pesar de ser, como os decía, un cuchillo con el filo convexo. Mirad la finura de corte que tiene. Esto que lo haga un cuchillo que pueda sacar estas virutas tan finas de un papel, esto no lo hacen todos los cuchillos. El lomo tiene un ancho de 5 milímetros y aquí podemos ver esta cremallera que más o menos son unos 4 centímetros de longitud lo que tiene. Las cachas en esta versión están hechas de micarta con separadores rojos, aunque hay una versión en nogal. Vemos que tiene 3 pasadores y un agujero para cordón fiador, también tiene un pomo. El mango, como siempre, es un mango muy ergonómico, además es un mango bastante grande que nos permite agarrar con toda facilidad el cuchillo e incluso a la hora del macheteo el cordón fiador nos va a permitir hacer este agarre tan atrasado para que con este gesto poder hacer un macheteo mucho más potente. Curiosamente, en esta parte de aquí, aunque el cuchillo parezca que es del mismo tamaño, desde la parte del recazo hacia la punta hay una diferencia muy sutil de algunos milímetros. Estamos hablando que en esta parte del recazo alcanzaría unos 34 milímetros y medio para ir aumentando hacia el final de la punta hasta estos 37 milímetros, lo que a la hora de machetear va a hacer que todo el peso de la masa recaiga sobre la punta, haciendo más fácil esta tarea del macheteo. El peso del cuchillo son 350 gramos, lo que hace que su corte al producir este macheteo caiga con contundencia sobre las ramas. Es, como veis, un cuchillo muy duro, muy resistente, hecho para el trabajo
más exigente, la punta conserva su anchura casi hasta el final, lo que nos va a permitir poder hacer palanca con cierta seguridad. Como os he dicho a lo largo del vídeo, se trata de un cuchillo de campamento y que está muy equilibrado. Sin ser de los cuchillos más grandes dentro de esta categoría, es un cuchillo que nos va a permitir todo el trabajo más exigente y también ese trabajo típico que vamos a desempeñar en las tareas más cotidianas a la hora de formar un campamento. Espero más adelante poder hacer una revisión de este cuchillo sobre el terreno. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado y yo, como siempre, os dejo en la descripción algunos enlaces interesantes. Hasta aquí el vídeo de hoy, ya me despido de todos vosotros. Un cordial saludo a todos, damas y caballeros.